La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Pontevedra. Vamos a orar en esta mañana para pasar al tiempo de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, por su mediación, por los méritos de Él, venimos ante ti en esta mañana. Vamos a abrir el libro de los libros. Vamos a abrir la palabra de Dios, tu palabra, y oramos para que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Lo necesitamos. Necesitamos oír el verdadero evangelio, aquel que predicó Jesucristo. Y oramos, Señor, por cada hermano, hermana, cada oveja que está aquí, para que tu palabra traiga consuelo, ánimo, fortaleza, exhortación, corrección, porque ella es viva y eficaz. Gracias por este tiempo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Aquel sermón que Jesucristo predicó a sus discípulos y a esa multitud que le seguía. Y hemos estado viendo algunos lugares que caracterizan a Israel. Y hoy tenemos una vista desde los altos del Golán que se llaman de lo que es el mar de Galilea. Aquí usted tiene de fondo ese mar de Galilea y esta persona está viendo lo de los altos del Golán. El Sermón del Monte fue predicado por Jesucristo en esta ladera, en esta pequeña subidita que está ahí. Y en Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud subió al monte, a esa ladera. Jesús venía de sanar a muchas personas. El gentío lo seguía. Y Jesús escoge este lugar para dar su sermón. El sermón más extenso que Jesucristo predicó. El sermón más directo, más profundo, más confrontacional hacia el corazón de las personas. Jesucristo lo predicó en esta ladera, en este sermón. Y vamos a leer desde el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 que hemos estado leyendo. Si no trajo su Biblia, no se olvide que ahí está para que lo pueda leer. Versículo 1, yo leo el 1 y usted lee el 2. Viendo la multitud, dice Jesucristo, subió al monte, el autor, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Momento. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 11. Sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. La Escritura nos dice que Jesús se sentó. Ya hemos visto que cuando el maestro en Israel se sentaba es porque su mensaje iba a ser profundo, iba a ser muy serio, no era una conversación informal. Y dice la Biblia que abriendo su boca, Jesús abre su boca y comienza a enseñar. Y ya vimos unos domingos atrás la primera bienaventuranza. Y dijimos que la primera palabra que Jesús
ocupa es bienaventurados. Los que estaban sentados ahí pensaban, bueno, se viene una enseñanza sobre la felicidad. Se viene una enseñanza de prosperidad, de cómo vivir bien, de cómo estar cómodamente en esta vida. Y Jesús ocupa una palabra que es Macarios. Y la palabra Macarios es la idea de bendito, dichoso, afortunado, satisfecho, completo, feliz, gozoso. Por eso usted escuchará que a veces la bienaventuranza se traduce como felices. Sí, es verdad. También se puede traducir gozosos o dichosos o completos, afortunados, satisfechos. La palabra Macarios es la idea de un todo. Y cuando Jesucristo comienza a decir bienaventurados, las personas que estaban sentadas ahí habrán pensado, uy, empezamos bien, empezó bien la predicación, me gusta este predicador. Pero Jesucristo sigue y dice bienaventurados, felices, dichosos, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un mensaje totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Quizás ellos esperaban que los alabaran, que los felicitaran, que les dijeran están haciendo muy bien las cosas o ustedes son extraordinarios. Pero Jesús no dice eso. Y la primero que ocupa es bienaventurados los pobres en espíritu. Y vimos que no se trata de pobreza material, se trata de pobres en espíritu. Porque el mensaje de Jesús, queridos hermanos, y esto tenemos que entender, este mensaje es un mensaje primordialmente espiritual. El mensaje de Jesús es primordialmente espiritual, que va directo al corazón, donde está el problema del ser humano. Nuestro problema, nuestro pecado está acá adentro, el problema está acá adentro y se llama pecado. En pecado me concibió mi madre. Jesús no ataca que están mal materialmente. Jesús no ataca que están mal quizás socialmente. Jesús habla de los pobres en espíritu. Y el mensaje de Jesús nunca ha sido un mensaje famoso. El mensaje de Jesús no es aplaudido. ¿Cuántas veces usted vio cuando Jesús predicó que terminaran aplaudiéndolo? ¿Ve alguna vez en los evangelios eso? Nunca lo va a ver. Porque el mensaje de Jesucristo, el verdadero evangelio, no es aplaudido por la gente. Al contrario, es rechazado por la gente. La gente se enoja, la gente se molesta. ¿Qué le va a gustar a la persona que le diga que es pobre en espíritu y que es un pecador perdido? No le va a gustar. Y si usted tiene un mensaje y ese mensaje es que abraza a la gente, que lo agrada a la gente, que la hace sentir contento, no es el verdadero evangelio. La palabra que ocupa pobre ahí Jesucristo es una palabra que es la idea de no tuvo ayer, no tiene hoy, no tendrá mañana y no tendrá nunca. Y no está hablando de materialismo. Está hablando de que esa persona es tan pobre espiritualmente que nunca logrará alcanzar el reino de los cielos. Jamás lo alcanzará. Es tan miserable, somos tan miserables, es tanta nuestra bajeza espiritual, es tanto nuestro pecado que jamás alcanzaremos el reino de los cielos. Y vimos que una persona así, pobre en espíritu, es aquella que viene a Cristo sin ningún tipo de condición. Es aquella que reconoce la gracia de Dios para él y por eso tiene humildad. Es aquella que tiene un agradecimiento profundo. Es aquella que vive en dependencia diaria y es aquella que vive una vida de obediencia a su Señor y Salvador. Esa persona que es pobre en espíritu. Pero Jesús continúa con su mensaje. Es hora de seguir el sermón. Y Jesucristo en el versículo 4 va a comenzar con otra bienaventuranza. Ahora, no se olvide un detallito. Estamos en presencia del predicador perfecto. Él no se equivoca. Él no es que él va a echar carreta. O él no va a usar su palabra, porque él es la palabra misma, para beneficiarse. El mensaje es perfecto. Y este mensaje sigue un orden perfecto. Y él en el versículo 4, si ya causó
cierta incomodidad entre sus auditorios al decir bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora en el versículo 4 Jesús va a decir otra frase, otra bienaventuranza que va a causar otra controversia. Va a decir bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué cosa? Consolación. Bienaventurados los que lloran. La gran mayoría de nosotros no asocia la felicidad al llorar. Alguno me podrá decir, sí, pastor, lo que pasa es que yo lloro de alegría. Muy pocas personas lloran de alegría. El llorar no está ligado ¿a qué cosa? A la felicidad, al dolor, a la tristeza. Y Jesús aquí dice otra cosa que causa pareciera una contradicción. ¿Cómo va a ser así felices, dichosos, afortunados, satisfechos los que lloran? Si nosotros asociamos el llorar al dolor, nosotros asociamos al llorar a la tristeza. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo voy a entender esa situación? Y me imagino a la gente sentada ahí, que lo único que quiere es reír, que lo único que quiere es disfrutar, que lo único que quiere es pasarlo bien. Usted ha conocido esas personas que cuando usted llega y le dice, no, malas noticias ni malas vibras no me mande. Yo evito las malas vibras y las malas noticias, yo no converso. Si me va a hablar de eso, no me hable. Porque nosotros siempre relacionamos que las lágrimas es sinónimo de tristeza, de dolor. Y el pueblo cristiano y el mundo no estamos acostumbrados a lo que es el dolor, la tristeza, el llorar. Y a veces lo único que queremos es que todo sea absoluta felicidad. ¿Y cómo te va? Bien, gracias a Dios, muy bien. Todo va perfecto, en el trabajo 10 puntos, la familia 10 puntos, en la iglesia estamos bien, en los negocios vamos bien, todo va bien. Y ese es el mensaje que a nosotros nos gusta escuchar. Ese es el mensaje que queremos oír. Pero aquí Jesucristo dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Esta semana, mi señora me compartía la triste noticia para una familia que conocimos personalmente. Ellos son pastores en Estados Unidos. Él es el pastor, su esposa no. Que tienen 3 hijos. 3 hijos. Y el más pequeño, de 11 años, Alexander Bográn, si quiere lo anota, para que ore por él, 11 añitos, le acaban de detectar un cáncer maligno en la rodilla. Su vida venía perfecta. Su vida venía en una paz y en una felicidad absoluta. Todo venía bien, todo era risas. Y al parecer el niño habrá comenzado con un dolor en la rodilla, habrán ido al médico, habrán hecho exámenes y esa noche ellos pusieron ahí en Facebook una foto de él y del niño y decía, como padres estamos deshechos. Estamos deshechos. Esa es la palabra que usaron. ¿Cómo no van a estar deshechos, destruidos, si su hijo de 11 años tiene que empezar una quimioterapia? El cáncer que tiene en la rodilla es maligno. ¿Habrán llorado? Yo creo que sí. Porque el pueblo cristiano solo queremos felicidad, todo paz, todo alegría. Mientras todo vaya bien, estoy así. Pero el mensaje de Jesucristo, en segundo lugar, la segunda bienaventuranza es, bienaventurados ¿quiénes? Los que, ¿cómo así? ¿Voy a ser feliz si lloro? ¿Voy a ser feliz si lloro? ¿Qué quiere decir Jesús con bienaventurados los que lloran? Los que lloran. En Génesis 21:16, si quiere lo busca, pero ahí está, es la primera mención al llorar. Y el llorar en la Escritura es un tema que se habla mucho en la Escritura. Dios no esconde que vamos a llorar. Y yo no encuentro un pasaje, a lo mejor usted me ayuda, y lloraron de felicidad. No sé, no lo encuentro. Pero casi siempre el llorar está asociado a la tristeza, al dolor. Génesis 21:16 está hablando de Agar y de Ismael. Usted sabe quién es Agar y quién es Ismael, así que no voy a gastar ese tiempo para explicárselo.
Simplemente que Agar fue echada desde donde vivía con Abraham y Sara y caminaron por el desierto y dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y ¿qué hizo? Y lloró. Los dos estaban para morir, no tenían que comer. Y la Escritura nos muestra esa palabra por primera vez, llorar. Y lloró. Dios creó el llorar. Dios creó las lágrimas, porque son parte de nuestra vida. Mire lo que dice Job capítulo 2, versículo 12. Los cuales, los tres amigos de Job, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. ¿Y qué dice? Lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. La Biblia aquí no dice que lloraron, sino que lloraron ¿cómo? A gritos lloraron. Lo vieron desde lejos a Job, en el estado que estaba, y estos tres amigos lloraron. La Biblia dice en Juan 11:35 que Jesús lloró. Jesús también lloró. El Hijo de Dios, perfecto, también lloró. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. ¿Y qué dice? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, o sea, en el cielo es el único lugar donde vamos a dejar de ¿qué cosa? De llorar. Jesucristo dijo, bienaventurados, felices, dichosos, completos, satisfechos los que lloran, porque ellos serán ¿qué cosa? Consolados. Ahora, bienaventurados los que lloran. ¿De qué estará hablando Jesús la causa del llorar? ¿Por qué será que los que lloran, cuál será la razón que los que lloran, por qué lloran? Algunos lloran mucho por una tristeza general, un dolor profundo en el corazón. Y quizás lloran por eso. Un familiar enfermo, la partida de un ser querido, una mala noticia. Quizás algunas personas lloran por frustración, donde no pueden conseguir lo que quieren, lloran por eso y lo manifiestan así. O otras personas lloran quizás por pérdidas financieras, pérdidas familiares. En sí, podemos encontrar muchas razones por las cuales lloramos. Ahora, no está incluido aquí los que lloran por las telenovelas. Eso que sí. Eso sí que no. Pero Jesús dice, bienaventurados, ¿quiénes? Iglesia, ¿quiénes? Los que lloran. ¿Será por la tristeza que lloran? ¿Será por el dolor? ¿Será por la frustración que tienen? ¿Será por la pérdida de algo? ¿Cuál es la razón por qué estas personas lloran? ¿Y cuál es la razón por la cual serán consoladas? En primer lugar, no es el llorar por la pérdida de un ser querido. Ese llorar que habla Jesús ahí no es llorar por una tristeza o por haber perdido algo, por haber perdido a alguien. Dice Juan 1:11-31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, ¿dónde va? Va al sepulcro a llorar. ¿Quién había fallecido? Lázaro, su hermano. Y María lloraba. Pero la palabra que ocupa Jesús en bienaventurados los que lloran, no es llorar por la pérdida de un ser querido. No es llorar por eso. Sí, Dios va a consolar cuando haya la pérdida de un ser querido, pero Jesús no está hablando de ese llorar. Y entonces, tampoco es llorar, ¿por qué cosa? Por las consecuencias del pecado. Dice Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Pedro está llorando por las consecuencias del pecado. Y ahí sí, nosotros muchas veces lloraremos por las consecuencias de nuestro pecado. Porque el pecado no es gratis.
siempre alguien tiene que pagar. Pero Jesús no se está refiriendo a ese llorar. Jesús no se está refiriendo al llorar por una frustración. Jesús no se está refiriendo al llorar por una pérdida de alguien, por un mal negocio, por una situación dolorosa. No, Jesús no está hablando de eso. Y como hemos dicho, mire lo que dice Jeremías 9:1. Jeremías es llamado el profeta. Bueno, con razón lloraba. Ojalá nosotros lloráramos por lo que Jeremías lloraba. Dice Jeremías 9:1, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías es llamado el profeta llorón, es verdad. Y lloró mucho, lee el libro de Jeremías. Pero Jeremías lloraba por lo correcto, por lo que es bíblico. Y que ahora vamos a aprender en esta mañana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. ¿Qué es eso? Una cadena. Una cadena. Y la cadena tiene una característica. Va unida con la otra. Las bienaventuranzas, hermanos queridos, van unidas entre sí, una con la otra. Usted no las puede separar. No puede decir, esta bienaventuranza no está ligada con la otra. Todas las bienaventuranzas que usted ve aquí en Mateo están unidas una con la otra. Entonces, cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la próxima bienaventuranza está ligada con la número 1. Y la 2 está ligada ¿con cuál? Con la 3. La 3 está ligada con la 4. Usted no puede, sí puede, pero no debe separar las bienaventuranzas. Entonces, le acabo de decir, ya le dije en esta explicación, cuál es la razón por qué son bienaventurados los que lloran. La razón por la cual lloran estas personas es porque son pobres de espíritu, porque ven su condición, porque vemos nuestra miseria, porque vemos nuestro pecado. Aquella persona que se mira a sí misma y dice, qué pecador que soy, qué miseria que tengo, qué santo que eres tú, qué grande que eres tú, qué cosa que soy yo. Esa persona no le queda otra que llorar y decir, qué pecado que tengo en mi vida. Engañoso es el corazón y perverso. Qué perverso que es mi corazón. Qué degenerado que estamos la sociedad. Qué degenerado, qué depravación. Y al ver eso, al verse esa condición, llora. El doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente. El llorar es algo que sigue a la necesidad de sentirse, ¿qué cosa? Pobre en espíritu. No lloro por una actividad, por una frustración, por un ser querido, sí puedo hacerlo. Pero este llorar es ver mi miseria, es ver mi pecado. Y agrega, al confrontar a Dios y su santidad, contemplar la vida que pretendo vivir, me veo a mí mismo, mi absoluta impotencia y ¿qué cosa? Y mi desesperación. Bienaventurados los que lloran, mire, présteme atención. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran por su miseria. Esas dos bienaventuranzas atacan uno de los grandes problemas que yo tengo en mi vida, que es el orgullo y el egocentrismo. Ataca profundamente. ¿Por qué? Porque yo me creo bueno. Yo escucho a hermanos a veces decir, no, si es una buena persona. Y uno lo queda mirando y dice, ¿buena persona? No, si tiene buenos sentimientos. Tiene buenas intenciones. Perdóneme, hermano querido. No hay bueno que pise la tierra. Todos somos pecadores. Tiene buenos sentimientos. Hermano,
no tiene buenos sentimientos. Tiene buenas intenciones. No tiene buenas intenciones. Porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Por eso les decía que el mensaje de Jesús ataca la profundidad del corazón. Y como Jesús ataca adentro, eso se refleja afuera. Por eso Jeremías es llamado el profeta llorón. ¿Sabe por qué lloraba Jeremías? ¿Porque lo apedreaban? No. ¿Porque no lo escuchaban? No. ¿Sabe por qué lloraba? Porque veía el pecado del pueblo. Veía la miseria del pueblo. Veía la condenación y el juicio que Dios traía para ese pueblo. Jeremías lloraba. ¿Cómo no va a llorar? Si el pecado, la degeneración, la idolatría, el paganismo era recurrente en su pueblo, en el pueblo de Dios. Y son bienaventurados los que lloran, son felices los que lloran por su miseria. ¿Sabe por qué? Porque se reconocen, nos reconocemos tal cual somos. Estamos tan engañados a veces. El concepto del mundo se mete mucho en la cabeza. Yo a veces escucho a los hermanos o a personas decir, tranquila, Dios cumplirá tus sueños. Tranquilo, Dios cumplirá todos tus deseos. Tranquilo, Dios te dará la felicidad. Tranquila, Dios... ¿Dónde está eso en la Biblia? Dígamelo. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque el centro queremos ser nosotros. No, hermano querido, Dios no va a cumplir sus sueños. Hermano querido, Dios no le va a dar la felicidad absoluta acá. Despierte, abra los ojos. ¿Ah? Dios no le va a dar la felicidad absoluta. No, Dios nunca dice eso. ¿Quiere un versículo donde está la clave de la vida? Mi versículo favorito de la Biblia. No lo puse acá, pero acompaña. Juan capítulo 17. Acompaña. Y si quiere subrayarlo, subráyalo. Y si quiere aprendérselo de memoria, apréndase. 17:4. Bienaventurados los que lloran. Claro, ¿cómo no van a llorar? Si se miran a sí mismos. Nos miramos a sí mismos. Y decimos, el mundo le dice a usted, tú puedes. Tú eres capaz. Lograrás el éxito. Hay talleres que se brindan en las empresas de automotivación, de autoexaltación. Ahora, ¿usted cree que se lo están dando? Préstame la atención, antes de leer Juan 17. ¿Usted cree que esos talleres de automotivación, autoexaltación, se lo está dando para que usted sea una mejor persona? ¿No sabe para qué se lo dan? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Para que usted produzca más. ¿Y quién gana más, usted o él? La empresa gana más. Y usted dice, qué bárbaro, ¿cómo soy? El taller, una vez me invitaron a mí, la psicóloga, cuando me hizo la entrevista para trabajar en un colegio, en el colegio que trabajé, me hizo la entrevista y al final me dijo, tú estás realmente loco. Porque cuando empezamos la entrevista yo le empecé a hablar del pecado. Y hasta ahí llegó la conversación con la psicóloga. Le dije, el gran problema no es que yo sea una buena persona, al contrario, el gran problema es que soy una muy mala persona. Pero no tienes por qué decirte así. No, si yo no me lo digo, me lo dice Dios. Y Dios es el que sabe. Y la psicóloga me decía, no, está bien, vas a quedar contratado, pero eres realmente un loco. La palabra de la cruz es... No se lo sabe. La palabra de la cruz es locura. Locura. Mire lo que dice Juan 17:4. Yo he buscado mi felicidad. He satisfecho todos mis sueños. ¿Dice así? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Mire lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. Y termina después, he acabado la obra que me diste para hacer. ¿Ve algún rasgo de egocentrismo en Jesucristo? ¿Ve algún rasgo de orgullo en Él? ¿Ve que la vida está centrada en Él? ¿Lo ve así? Si lo ve así hay que cambiar el versículo. El versículo dice que Jesús, su tarea primordial en la tierra fue, ¿qué cosa?
glorificar a Dios Padre. Y en segundo lugar, acabar la obra que Él me dio. Ese es mi versículo favorito de la Escritura porque me ubica cuál es mi lugar y cuál es mi papel en esta tierra. Cuando le digan tranquilo, Dios va a cumplir todos tus sueños, usted mírelo y dígale, ¿estás leyendo la Biblia mormona? ¿O estás con la de Testigo de Jehová? La Biblia no se... Look at me. Porque si no hablo en inglés no me presta atención. El personaje principal de la historia no es usted ni soy yo. El personaje central de la Escritura no es usted ni soy yo. El plan principal de la Escritura no es su plan, no es mi plan. Aterricemos. El plan principal, el personaje principal de la Escritura y del centro de la historia es Dios. Es Jesucristo y su obra en la cruz. El mensaje del Evangelio. Por eso le digo que si usted en su trabajo, en su empresa, donde vive, no predica el Evangelio, usted está viviendo por vivir. No tiene sentido su vida, ni mi vida. Dice, bienaventurados los que lloran. Claro, ¿cómo no van a llorar? ¿Cómo no vamos a llorar si vemos nuestra miseria? Y esto me llevó a confrontarme mucho. Y yo le decía a mi señora lo siguiente. El día que Cristo me encontró, el día que Cristo me perdonó, el día que Cristo y el Espíritu Santo me destrozaron al mostrarme mi condición, yo no me acuerdo haber llorado. Entonces, ¿seré salvo o no? No, pero le digo, le abro mi corazón porque el pensar en este mensaje, el pensar en esto, porque hay personas que dicen, uy, yo ya tengo a Cristo, listo, se acabó, total, ningún problema. Y algunos dicen, uy, mira, está llorando porque invitó a Cristo a su vida. Más falso, son puras emociones. Puede ser que sí. Pero cuando usted viene a Cristo, o Cristo viene a usted, es porque usted está en el estado de miseria más absoluta que puede estar. Por eso lloramos. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y sabe por qué lloran? En primer lugar, es llorar por mi condición espiritual. No se crea el mensaje del mundo. Si quiere, créalo. Pero el mensaje de la Biblia es totalmente distinto. No soy yo la guinda de la torta. ¿Se dice aquí así también? O la frutilla, la fresa de la torta. Ustedes le cambian a toda la fruta o el centro. No soy yo el personaje principal. ¿Por qué lloramos? Por ver mi condición espiritual. En segundo lugar, ¿por qué lloran? Es por mi miseria espiritual. Miserable de mí, dijo Pablo. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué cosa? De muerte. Miserable, qué miserable que soy. Es llorar por mi incapacidad de lograr el reino de los cielos. Jamás ganaré el cielo. Merezco absolutamente el juicio y el castigo de Dios. Es llorar por mi pobreza de espíritu. Es llorar al ver la santidad absoluta de Dios y mi gran pecado. Es ver que Él es 3 veces santo y yo soy, y he degenerado, hermano querido, he degenerado su creación. He corrompido su creación, he manchado su nombre, he deshonrado su palabra. Por eso hay personas que dicen, yo soy creyente y yo hago lo que quiero. Aquel que es pobre de espíritu es aquel que, présteme atención, aborrece el pecado. Aquel que es hijo de Dios, que es habitante del reino de los cielos, aborrece lo que es el pecado. Porque el pecado me llevó a esa condición. Hermanos queridos, mi principal enemigo no es el diablo. Mi principal enemigo no es el mundo. El principal enemigo que yo tengo es el pecado que mora en mi vida. Y sigue habitando acá. Esta semana conversaba con una persona que me decía,
me siento tan vacío por WhatsApp, consejería de WhatsApp. Me decía, me siento tan vacío. Y eso que yo soy cristiano de hace mucho tiempo. Yo le digo, ¿sabes cuál es tu gran problema? Con todo respeto. Es que tú dijiste, yo quiero a Cristo como Salvador, pero no quiero nada más. No sé si me entiende. Yo quiero a Cristo que me salve, pero yo continúo haciendo la mía. Claro, ese es tu problema. Dame solo lo que me gusta, dame solo lo que me conviene, y Cristo es mi Salvador, y después yo hago haciendo lo que quiero. Y le dije, por la vida que estás llevando, por las decisiones que estás tomando, estás vacío, te sientes incompleto, te sientes insatisfecho, porque el pecado sigue haciendo su obra en tu vida. Hermano querido, lo que le va a destruir su vida y mi vida es el pecado. Por eso estas personas lloran. Bienaventurados los que lloran. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero a Cristo, yo sigo haciendo la mía y total. Hermano, cuando uno ve a Cristo y ve su condición, queda... Voy a ocupar mi celular porque sin la memoria a veces me falla. El doctor, y le llamamos doctor porque son estudiosos de la Biblia, John Stott dijo así: jamás pondremos nuestra confianza en Cristo si antes no nos desilusionamos de nosotros mismos. Jamás pondremos nuestra confianza en Cristo si antes no nos desilusionamos de nosotros mismos. Solamente cuando hayamos admitido la gravedad de nuestra enfermedad que nos aqueja, admitiremos nuestra urgente necesidad de cura. ¿Se ha desilusionado de usted mismo? No queda otra. Si usted abre la Biblia, se da cuenta de que somos pecadores en el grado máximo y que hemos deshonrado a Dios y que le hemos fallado a Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10, por favor, si lo tiene ahí en su Biblia, si no, aquí está. Porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según ¿quién? Dios. Listo, paremos ahí. La tristeza que es según ¿quién? Dios. No dice la tristeza que es según yo. Produce, ¿qué cosa? ¿Para qué? Cuando el Espíritu Santo lo quebranta, lo rompe, le muestra nuestra condición, uno no le queda otra que decir, he pecado, he deshonrado, he fallado. ¿Qué es pecado en la Biblia? Errar al blanco. Y de 10 veces que hemos tirado una flecha al blanco, ¿sabe cuántas veces erramos? 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte, claro. Porque es una tristeza superficial. Un comentarista dice lo siguiente: además de lamentar profundamente su propia condición y la de su prójimo, su llorar se centra ¿en quién? En Dios. Llora cuando el amor de Dios es rechazado. Es tanta su miseria, es tanta su necesidad espiritual, es tanta su santidad, la de Dios, su tristeza absoluta que produce, que emana desde adentro, que uno llora cuando una persona se burla de Dios. Llora uno cuando uno ve que una persona rechaza a Dios. Llora. Llora cuando el nombre de Dios es ¿qué cosa? Es blasfemado. Llora por causa de la impiedad de la gente. No se ría, mira cómo se están divirtiendo allá. ¿Qué divirtiendo? Se están muriendo en su pecado. Por eso muchos creyentes disfrutan del pecado. Y disfrutan cuando lo hacen otras personas. En vez de llorar. En vez de lamentarse.
al estudiar esto, y no crea que se lo cuento para que... Cuando oro en las mañanas, he empezado a decirle a Dios, perdónanos, perdónanos. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde está llegando tu creación? ¿Cómo nos hemos corrompido? ¿Cómo nos hemos degenerado? ¿Cómo te hemos fallado? ¿Cómo te hemos deshonrado? Dios, perdónanos porque yo no sé la paciencia que tú tienes. Era para que tú ya hubieras dicho, ¿saben qué? Desaparezca la tierra y todo lo que hay adentro. Y ahí se acabó absolutamente todo. Y como el salmista llora cuando la palabra de Dios es despreciada. Mire lo que dice el Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista dice, lloro, lloro. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Pero no lloran por la novela. No lloran por una actividad, no lloran por un ser querido que ha fallecido, sí lloran por eso, pero no a la profundidad de lo que estamos hablando. Le quiero decir algo. La palabra llorar que Jesús ocupa acá, ¿ya? Jesús tenía aproximadamente 7 u 8 palabras en el griego que significaban llorar. Pero Jesús ocupa la más fuerte, la más grave que hay para llorar. Es ese llorar que nace de lo profundo del corazón al ver la miseria. Y es aquella que produce el Espíritu Santo al ver la condición y la condición de Dios en su palabra. ¿Vio esta foto esta semana? ¿La vio? Estas señoras son todas las esposas de los jefes de Estado que se reunieron, creo que en Europa o en algún lugar se reunieron, y para la foto presidencial. Son las esposas de los líderes presidenciales, de los presidentes. Ahora, me imagino que a usted le llamará la atención, pero que sí, que ahí hay es hombre. Dios lo creó hombre. ¿Pero qué hace este señor acá? Es el esposo de un presidente de un país. Y es el primer damo. Sí, sí. ¿Qué siente usted cuando ve esto? ¿Rabia? ¿Siente indignación? Esta foto, hermano querido, está deshonrando el nombre de Dios. Este nombre está blasfemando el nombre de Dios. Esta foto está degenerando la creación de Dios. Esto debe darme a mí una tristeza, una indignación, un dolor tremendo en mi corazón. No por mí, hermano querido, no por mí. ¿Por quién? Por Dios, por mi Dios. ¿Cómo me puedo gozar en el pecado? ¿Cómo puedo disfrutar el pecado? ¿Cómo puedo alcahuetear el pecado? Bienaventurados los que lloran. Y vamos a llorar, a terminar. ¿Recibirán los que lloran qué cosa? Le hago una pregunta. ¿Por qué recibirán consolación? Fíjese que dice bienaventurados los que lloran y ya no dice Jesús porque de ellos es el reino de los cielos. No, ya lo dijo. ¿Se dio cuenta de eso? Porque si hubiera dicho bienaventurados los que lloran porque de ellos es el reino de los cielos, seguiría con lo mismo. Pero ahora no. Los que son pobres en espíritu, los que se reconocen pobres de espíritu, los que vienen a Jesús como su Salvador y Señor, el perdón de sus pecados, lloran, es porque ya son, ¿qué cosa? Habitantes del reino de los cielos. Solo los que lloran por sus pecados serán, ¿qué cosa? Claro. Cristo murió en la cruz por mis pecados para salvarme del infierno y Él me consuela y me dice,
no llores más. Tranquilo, yo morí por ti. Yo pago por ti. Yo sufrí por ti. Ya todos tus pecados son perdonados. Solo los que lloran por sus pecados serán perdonados. Solo los que lloran por sus pecados serán consolados. Solo los que lloran por sus pecados serán perdonados. Solo los que lloran por sus pecados serán ¿qué cosa? Claro. Aquella persona que dice, no, yo no necesito a Cristo. Solo los que lloran por sus pecados serán ciudadanos del reino de Jesús. ¿Y por qué son felices? Terminamos. ¿Por qué son felices? ¿Por qué somos felices aquellos que somos pobres en espíritu? Aquellos que lloramos por nuestra miseria. ¿Por qué somos felices? ¿Por qué somos dichosos? Mire, en primer lugar, porque sus pecados han sido perdonados. Todo mi pecado fue perdonado. Todo. ¿Me lo merecía? No. Me lo regalaron por gracia. Por eso soy feliz. Por eso soy dichoso. Por eso estoy gozoso, completo. Porque ya fui perdonado. Y el único que me podía perdonar, ¿era quién? Era Jesucristo. Él es el único que podía perdonar mis pecados. ¿Y por qué Él era el único? Porque Él fue el que pagó en la cruz por mis pecados. Un día asaltaron a un señor, le metieron y lo llevaron al hospital y le dieron una pateadura y le robaron todo y estaba en el hospital ahí. Y llegó su mejor amigo y le dice, hola Juanito, vine a saludarte, a verte cómo estás. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Oye, me encontré con los que te asaltaron y te patearon el otro día. Ah, sí, y los perdoné a todos, tranquilo. No te preocupes, los perdoné a todos, así que ya no te afanes más. Y él le dice, ¿por qué los perdonas tú? Si soy yo el que los tengo que perdonar. Si fue a mí el que me asaltaron y me golpearon. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Es Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. Felices, porque son consolados por Dios. Tranquilo, tranquilo. Felices porque son ciudadanos del reino y felices porque son salvos del infierno. Hermano querido, bienaventurados los que lloran por su miseria, por su pecado, por su depravación y ven su condición actual. Hermanos queridos, somos lo más peligroso que puede pisar sobre la tierra. Se lo voy a volver a repetir. Somos lo más peligroso que pisa sobre la tierra. Ayer llegué a un negocio y una señora estaba hablando por teléfono y decía, ella no sabía que yo estaba preparando este mensaje, nada, y decía, no, es que hoy en día no se puede confiar en nadie. Y yo le decía, eso, no se puede confiar en nadie. Termino con esta historia. Hace muchos años atrás, un general del ejército alemán, bajo las órdenes de Hitler, creó lo que se llama los campos de concentración. Creó los campos de concentración. Y usted sabe lo que es eso. La barbarie humana que se vivió ahí adentro es indescriptible. ¿Ah? Un ser humano no puede llegar a imaginar que eso sucede. Y lo apresaron y lo llevaron a juicio. Y estando ahí sentado en la mesa, en la silla de los acusados, trajeron a un prisionero que había sobrevivido a ese campo de concentración para que diera su testimonio. Y este hombre, al sentarse ahí y al ver al creador de los campos de concentración, aquel que ordenaba las barbaries que sucedían ahí adentro, que no son ni para mencionar, este hombre comienza a tiritar, comienza a llorar, comienza a levantarse de la silla y se mueve y termina en un momento en que se desmaya y lo sacan. No pudo dar su testimonio. Años después, este hombre había negado toda entrevista. Un periodista que consiguió la entrevista con él le dijo, no puedo evitar preguntarte, ¿qué te pasó ese día del juicio?
¿Por qué lloraste? ¿Por qué te estremeciste? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué te pusiste tan mal? Y el periodista le dice, me imagino porque al ver a ese hombre tan pecador, tan depravado, tan malvado, me imagino. Y le dice, no. Y entonces, ¿cuál es la razón? Y este hombre le dice, es que yo puedo llegar a hacer eso. No sé si me entiende. Yo puedo llegar a ser tan depravado, tan degenerado, tan corrupto, igual que él, porque el pecado mora en mi vida. No sé si entendió. No somos lo mejor de lo mejor, somos lo peor de la peor, dice la Escritura, pero hoy día somos consolados porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Terminamos. Mateo 13:42. Unos serán consolados. Pero Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será, ¿qué cosa? Y el crujir de dientes. En el infierno se llorará. Por toda la eternidad se llorará. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Porque Dios es justo. Dios hará justicia. Y Dios es fiel a su palabra. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabe qué? Prefiera llorar ahora. Y no llorar por toda la eternidad en el infierno. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán ¿qué cosa? Gracias Dios porque tú me consuelas. Gracias porque me perdonaste, me salvaste, me rescataste sin que yo lo mereciera. Por su gracia y misericordia. Cierre sus ojos que oramos y terminamos. Muchas gracias en esta mañana. Padre, el mensaje de Jesús es un mensaje directo al corazón, que traspasa el corazón, profundamente espiritual. Absolutamente va directo a donde está el problema. Nuestro problema está en nuestro corazón y es el pecado. Nacemos siendo pecadores.